equilibrio químico, ¿vale? ¿Qué era esto del equilibrio químico? Mira, primero, si tengo una reacción A más B flecha C más D, ¿vale? Vimos en el tema de cinética, pues que como solamente teníamos de reactivo el A y el B, pues iba a haber una velocidad que iba a ser por la constante de velocidad, por la concentración elevado a alfa, por la concentración de B elevado a beta, ¿no? Esta sería la velocidad en la que la reacción pues ocurre hacia la derecha, ¿vale? Se podría decir que la velocidad directa, ¿vale? Y a esta constante pues se le llamaría también pues constante directa, ¿vale? Sin embargo, conforme esto va gastándose, se va a ir formando esto de aquí y resulta que estos dos compuestos pues pueden también reaccionar entre sí y dar lugar a su vez pues a compuestos de los de la izquierda. Entonces, si lo que la reacción ocurriese hacia la izquierda, entonces se podría construir de nuevo una fórmula nueva que sería velocidad inversa, es decir, hacia la izquierda, con su constante inversa por sus concentraciones, que ahora serían pues el C elevado a una letra y el D elevado a otra letra, ¿vale? Pues le llamamos, por ejemplo, omega mismo, y claro, estas dos velocidades llegan a un momento en el que se igualan, ¿vale? Entonces, cuando las dos velocidades se igualan, se dice que se alcanza el equilibrio. Y a efectos, digamos, visuales, lo que ocurre básicamente es que parece que no está ocurriendo nada. Es decir, cuando los dos compuestos empiezan a gastarse y los otros empiezan a formarse, llega un momento en que cuando las dos velocidades se igualan, parece que esto no se gasta y parece que esto no se forma, sino parece que se ha parado la reacción. En realidad lo que ocurre es que se está gastando y se está formando a la vez las cantidades pues iguales. Entonces esas cantidades que se crean y se gastan, parecen o hacen el efecto visual de que está parada la reacción, pero en realidad no lo está. Se le llama que está en equilibrio precisamente por eso, ¿vale? Entonces, si nosotros igualamos esas dos velocidades, ¿qué ocurre? Pues ocurre esto. Ocurre pues que la constante directa por las concentraciones, que yo le he puesto alfa y beta porque era como lo escribíamos en el tema pasado, ahora lo voy a escribir pues con incógnitas minúsculas, con A y con B, y con C y con D. Y pues aquí lo vamos a mantener ahora sí, de esa manera. Esto va a ser la concentración de A y la concentración de B, A y B, y la constante de la inversa, de la reacción inversa, por sus concentraciones. La concentración de C y la concentración de D. ¿Vale? Bueno, pues si paso esto al otro lado dividiendo y paso esto al otro lado dividiendo, me quedaría que la constante directa entre la constante inversa es igual a una fracción en la que tengo la concentración de los productos arriba y la concentración de los reactivos debajo. Pues a esto es a lo que se le llama la constante de equilibrio, que vamos a llamar pues, K sub C, ¿vale? Es la forma de llamarlo. Así que esta es la fórmula de la K sub C, fórmula que se conoce como ley de acción de masas y que lo tenemos por aquí, ¿vale? La constante de las reacciones, la constante de equilibrio, pues va a ser una fracción con las concentraciones de los productos arriba elevado a unos coeficientes y la reacción de las concentraciones de los reactivos debajo elevado también pues, a sus coeficientes. Y a esta fórmula, pues ya digo, se le llama ley de acción de masas, ¿vale? Donde K sub C también se podría calcular con la constante directa partido de la constante inversa, cosa pues, que hemos visto en la explicación que he hecho aquí al lado, ¿no? Una vez que nosotros calculáramos K sub C, podrían pasarnos dos cosas, que la K sub C fuese mayor que 1 o que la K sub C fuese menor que 1, es decir, 0 con algo o mayor que 1, simplemente, ¿no? Cuando la K sub C es mayor que 1, se dice que el rendimiento es alto. ¿Por qué? Porque si yo esta fracción de aquí la considero más grande que 1, es porque lo de arriba tiene que ser mayor que lo de abajo. Es decir, los productos serían mayores que los reactivos, ¿vale? Entonces, si yo consigo formar mucho producto a partir de poco reactivo, pues se dice que la reacción tiene un alto rendimiento.
Mientras que si fuese menor que 1 sería el contrario. Con mucho reactivo obtendríamos poco producto. Y eso se dice porque es de bajo rendimiento, ¿vale? Entonces, una pregunta que os pueden hacer es cuál es el rendimiento de la reacción, si es alto o si es bajo, pues simplemente tendríais que calcular K sub C e indicar si es mayor que 1 o si es menor que 1. O razonarlo diciendo, por lo que acabamos de decir, de que si me sale un resultado en el que resulta que lo de arriba es mayor que lo de abajo, pues entonces podemos decir que los productos están en mayor cantidad que los reactivos y por tanto pues sería un rendimiento alto, mientras que en el caso de lo contrario sería un rendimiento bajo. ¿Vale? Bien, pues esta es la K sub C. Luego, tenemos también la K sub P, ¿vale? La K sub P, ¿cuándo la vamos a utilizar? Solamente cuando pues tengamos gases en la reacción, ¿vale? Porque K sub P es la constante en función de la presión, ¿vale? En función de las presiones. Entonces, tenemos que escribir por las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes y las presiones parciales de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes, ¿vale? Entonces, las presiones parciales, ¿cómo se calculaban? Pues teníamos dos formas de calcularlas. Una era con la presión parcial de un compuesto, será su fracción molar, que acordaros que eran pues los moles de ese compuesto, partido de los moles totales, por la presión total. Esta era una forma de calcularla. La otra forma de calcularla era con la ley de los gases, que era por los moles del compuesto por R y por T partido del volumen. De ambas formas, pues podríamos calcularla, ¿vale? A eso se le llaman presiones parciales y bueno, se puede calcular de dos maneras, ¿no? Hemos dicho. Bien, solo en gases, eso es importante, ¿vale? Y es en función de las presiones parciales. Bueno, pues tanto K sub C como K sub P solo dependen de la temperatura, ¿vale? Si me dicen en una cuestión, en un problema de cuestiones, me dicen que hemos aumentado las concentraciones, ¿cómo afecta la constante de equilibrio? Pues no afectaría. ¿Cómo afecta un cambio de volumen a la constante de equilibrio? No afectaría. ¿Cómo afecta un cambio de presión en el equilibrio, en la constante de equilibrio? No afectaría. Solo afecta la temperatura. Entonces, cuidado con una cosa, y es que no es lo mismo hablar de la constante de equilibrio que hablar del equilibrio. Los factores que afectan al equilibrio los veremos luego. Los factores que afectan al equilibrio, no a la constante de equilibrio, que son dos cosas distintas. ¿Vale? Al equilibrio le afectan más cosas, pero a lo que es la constante de equilibrio, sea la K sub C o sea la K sub P, solo le afecta la temperatura. Un cambio de temperatura sí afectaría, ¿vale? A la K sub C. Entonces, estas son las fórmulas, ¿vale? Las fórmulas que vamos a utilizar pues en este tema. Otra de las fórmulas que también tenemos que tener en cuenta es que se puede relacionar la K sub C con la K sub P, es decir, si tengo una puedo calcular la otra, usando RT, es decir, la constante de los gases y la temperatura, que aquí la constante de los gases pues tendríamos que usarla como 0,082, porque aquí no hay energía de por medio, ¿vale? Y esto sería la variación de moles gaseosos. Es decir, tienen que ser solamente de gases. Y esa variación de moles gaseosos, ¿cómo se calcula? Pues se calculan los moles de producto, los moles gaseosos de producto, menos los moles de los reactivos. Solo que usamos como moles por lo que son los coeficientes. Es decir, los numeritos que tengamos delante de cada compuesto en la reacción. ¿Vale? Así que esto sería coeficiente de los moles de los reactivos y coeficiente de los moles de los productos. ¿Vale? Entonces ya digo, si queremos calcular K sub P sabiendo K sub C, pues aplicamos la fórmula. ¿Que quiero calcular K sub C? Pues simplemente despejar. ¿Cómo despejamos K sub C? Pasando esto que está multiplicando al otro lado dividiendo. Me quedaría algo así, me quedaría R por T elevado a la variación de moles gaseosos. ¿Que no quiero tener una fracción? ¿Que no quiero tener esto en el denominador? Pues lo paso arriba cambiándole el signo al exponente. Y me saldría que K sub C es igual a K sub P por la R y por la T elevado a menos la variación del mole gaseoso. Y tendríamos en la fórmula que es muy parecida, lo único que cambiaría el orden de K sub P y K sub C y que cambiaría el signo de la variación del mole gaseoso, ¿vale? Que es lo que me saliera los moles gaseosos, pues
se le cambia el signo simplemente, ¿vale? Luego otro concepto también que tenemos que saber es si la reacción es espontánea o no es espontánea. Para saber si una reacción es espontánea o no, vamos a utilizar la energía libre de Gibbs. Y si salía negativa, pues era espontánea. Si salía positiva, no era espontánea. Y si salía cero, pues se decía que estaba en equilibrio. Entonces, la energía libre de Gibbs la podemos calcular usando la K sub P, aplicando esta fórmula, que sería menos R por T por el logaritmo neperiano de K sub P. ¿Vale? Es negativo, cuidado con esto. Entonces me podéis decir, si la R siempre es positivo, que siempre vale 0,082, la temperatura siempre es positiva porque se mide en Kelvin y en Kelvin siempre la temperatura es positiva. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo me puede salir, por ejemplo, positivo la energía libre de Gibbs? Pues si esto fuese negativo. ¿Vale? ¿Cuándo es negativo o cuándo es positivo el logaritmo neperiano? Pues dependiendo de si es más grande que 1 o menor que 1, la K sub P. El logaritmo neperiano de 0 con algo, es decir, de algo menor que 1, es negativo, y el logaritmo neperiano ya a partir del 1 con algo más grande que 1, pues ya pasa a ser positivo. O sea que si es de este tipo, pues entonces saldría positivo, no espontánea, y si es de este tipo, de mayor que 1, pues entonces sería espontánea. ¿Vale? ¿Qué tendría que pasar para que estuviese en equilibrio? Pues que esto de aquí entero valiese 0. ¿Y cómo puede valer 0 esto? Si lo de dentro vale 1. Si K sub P vale 1, el logaritmo neperiano de 1 vale 0 y menos R por T por 0 pues daría 0. ¿Vale? O sea que si da 1, estamos en este caso. ¿Vale? Bien. Esta es la teoría, la parte de teoría. Luego están los factores que afectan al equilibrio, que luego los veremos, pero antes de eso vamos a poner pues cómo trabajamos en este tema. En este tema trabajábamos pues escribiendo la reacción, teniendo en cuenta los estados en los que se encuentra la reacción, ¿vale? Y teníamos que poner moles iniciales, moles que reaccionan y moles que se forman, ¿vale? Esto es lo que podríamos escribir. Había un caso quizás intermedio, ¿no? Que se podría poner, que son los moles simplemente en equilibrio. Los iniciales, los que reaccionan, los que se forman y los que quedan en el equilibrio. ¿Vale? Entonces, depende, ¿vale? Depende del caso. El tema es, a mí me gusta ponerlo. Los moles que iniciales, los moles que reaccionan y los moles en equilibrio. Así es como me gusta ponerlo a mí. Moles iniciales podemos tener, ¿vale? De los moles iniciales podemos tener o todos los reactivos completos. ¿Vale? Esta es una opción. ¿Vale? Este sería un caso. Tener solo reactivos, todos los reactivos. Vale. Podemos tener todo producto. Todos los productos. O podemos tener todo de algo y no todo del otro. Es decir, imaginaros que tengo todo esto y solamente tengo información del C. Entonces, este sería un tercer caso, que es, al fin y al cabo, todos los reactivos. O sea, sería mismo que este. Y podría pasarme también pues, que fuese así, que tuviese todo de la parte de la derecha y pues solamente tenga información de este y no de este. Entonces, aquí la cuarta situación sería que tuviésemos todos los productos, o sea, lo mismo que aquí, y habría un quinto caso que es que tuviésemos todo. ¿Vale? Tuviésemos todo. Si tengo todo, pongo aquí, todo. O sea, tengo información de todo, ¿vale? Entonces, si solo tengo información de los reactivos, o si solamente tengo todos los reactivos, es decir, este caso de aquí, entonces la reacción se desplazaba sí o sí hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a la izquierda, a la derecha no hay nada, con lo cual no puede ir a la izquierda. Sin embargo, si solamente hay productos, o sea, solamente hay, mejor dicho, cantidades en los reactivos, pues entonces la reacción iría hacia la derecha sí o sí. Si tengo todos los productos, entonces como lo que tengo es esto, pues tendríamos que ir hacia la izquierda. ¿Por qué iríamos hacia la izquierda? Porque esto sería lo que reaccionaría y daría lugar a formarse lo de la izquierda. Entonces se desplazaría hacia la izquierda. Si tengo todo lo de los reactivos y algo de los productos, da igual, como tengo todo lo de los reactivos, voy hacia la derecha. Y si tengo todos los productos y algo de los reactivos, da igual, como tengo todos los productos, pues iría hacia la izquierda. Ahora, cuando tengo todo, tengo que ver si está o no en equilibrio.
tengo que ver si está en equilibrio o no. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace calculando lo que vamos a llamar la Q sub C. La Q sub C tiene la misma fórmula que la K sub C, ¿vale? Entonces aquí tendríamos lo que son los productos y aquí tendríamos lo que son los reactivos. Y lo que tendríamos que hacer es calcular con todas las cantidades que hemos dicho, pues la Q sub C. Entonces, cuando calculemos la Q sub C, pueden pasar tres cosas. Puede pasar que me salga que la Q sub C es más chica que la K sub C, que me salga que la Q sub C es igual que la K sub C, o que me salga que la Q sub C es mayor que la K sub C, ¿vale? Entonces, acordaros del truco que os dije, que era que en vez de escribir la Q sub C primero, porque escribiésemos la K sub C. Si escribíamos primero la K sub C y segundo la Q sub C, sabríamos qué está ocurriendo aquí. Y es que lo que estaría ocurriendo es que en el caso de que fuesen iguales, pues estarían en equilibrio, ¿vale? Y en el caso de cada uno de los dos otros que tenemos, de las otras dos opciones, lo que era el símbolo, pues me indicaba la punta de la flecha hacia donde se desplazaría la reacción. Así que si K sub C es más chico que Q sub C, pues entonces se desplazaría hacia la izquierda, y si K sub C es más grande que Q sub C, entonces se desplazaría hacia la derecha. Que queréis, o sea, porque esto es una regla mnemotécnica al fin y al cabo, que queréis entender el por qué. Cuando yo calculo Q sub C, yo lo que estoy calculando es esto de aquí, ¿vale? Entonces, comparado con la K sub C, si Q sub C es más grande, es porque esta fracción me ha salido más grande que la constante. Para que me salga más grande, o bien esto es más grande, es decir, tengo más productos de la cuenta, o bien esto es más chico, tengo menos reactivo. Lo interprete como lo interprete, si tengo más productos, ¿qué significa? Pues que tengo que gastarlo. Y si tengo que gastarlo, ¿hacia dónde tendré que ir? Pues hacia la izquierda. Por eso se interpretaría de esa manera. Y en el caso de que la K sub C fuese más grande que la Q sub C, se podría dar el caso o bien de que esto sea muy chico comparado con el del equilibrio, o sea, con la constante, o que esto fuese muy grande. Si esto es muy grande, si los reactivos son muy grandes, pues entonces tenderíamos a gastarlo, y si gastamos reactivos, pues tenderíamos hacia la derecha. Por eso diríamos que la reacción se desplaza, en ese caso, pues hacia la derecha. Entonces, o bien lo aprendéis de memoria como regla mnemotécnica, que es bastante sencilla de recordar. Lo único que pensar que la K sub C es la que se pone primero. Y si no, pues razonarlo con lo que es la fórmula, ¿vale? Pues bien, esto sería lo que tendríais que hacer cuando tuvieseis todo de todo. Todos los reactivos y todos los productos. La información de todos los reactivos y la información de todos los productos. Tendríamos que calcular la Q sub C y a partir de ella, pues saber si está en equilibrio o si tengo que pues desplazarme hacia la izquierda o desplazarme hacia la derecha. Una vez que yo ya sé hacia dónde tengo que desplazarme, cosa que ya hemos visto por las distintas situaciones que he comentado aquí, pues ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que si me desplazo hacia la derecha es porque tengo esta cantidad y tengo esta cantidad, ¿vale? Voy a llamarla N o voy a llamarla C, me da lo mismo, voy a llamarla C, venga, de cantidad. Cantidad y cantidad, pues lo que reaccionaría sería X y X. Si aquí no tengo nada, y aquí no tengo nada, y aquí no tengo nada, y aquí no tengo nada, esto es lo que se gasta, porque si estamos desplazándonos hacia la derecha, hemos dicho, pues se gastaría y se formaría, con lo cual si se gasta lo vamos a escribir restando, y si se forma, pues lo vamos a escribir sumando. Y entonces, ¿qué quedaría en el equilibrio? Pues lo que había al principio, que era C menos lo que se ha gastado, y lo que había al principio menos lo que se ha gastado. Mientras que aquí, como no había nada, pues entonces solamente me quedará X y X. Estas son las concentraciones en el equilibrio, los moles en el equilibrio. Yo necesito las concentraciones en el equilibrio porque la fórmula de la constante de equilibrio trabaja con ellas, con las concentraciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues escribir precisamente C menos X partido del volumen, C menos X partido del volumen, X partido del volumen y X partido del volumen, que son los moles partidos por el volumen, que es la molaridad.
al fin y al cabo. ¿Vale? Los moles partidos por el volumen. Pues esta sería la concentración de A en el equilibrio. Esto sería la concentración de B en el equilibrio. Esta sería la concentración de C en el equilibrio. Y esta sería la concentración de D en el equilibrio. Entonces, yo os recomiendo que, como he puesto aquí, que indiquéis por aquí abajo que estas son las concentraciones en el equilibrio. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo he aplicado aquí, cuando he dicho que tengo toda la información y he aplicado aquí la fórmula del Q sub C, cuando aplicamos la fórmula del Q sub C, estas concentraciones de aquí no son de equilibrio, son las concentraciones iniciales. Es decir, están calculadas esas concentraciones con las cantidades iniciales de cada compuesto. O sea, se calcularía no a partir de los moles de equilibrio, sino que se calcularían a partir de los moles iniciales de cada uno. ¿Vale? Entonces ya con esta información, con esta y con esta, que es de equilibrio y por eso le he puesto la E, entonces ya podríamos escribir pues la K sub C. Que la K sub C sería pues la de los productos primero, C y D, poner si queréis equilibrio para que se sepa, partido de A y de B, y ponéis también equilibrio. Si vuelvo al ejemplo que había dicho, si todo lo que tengo aquí es un 1, un 1, un 1 y un 1, pues entonces en lo que es la constante, pues pondríamos un 1, un 1, un 1 y un 1, y no haría falta pues modificarla. Se quedaría así. Vale, ahora, ¿cómo hubiese cambiado este ejercicio si en vez de tener un 1, un 1 y un 1, hubiese sido, por ejemplo, un 1, un 2, un 1 y un 2? Pues entonces tendríamos que haber puesto en la parte en la que reacciona, pues si aquí tengo un 1 y aquí tengo un 2, aquí tengo que poner un 1 y aquí tengo que poner un 2. En la parte que reacciona, esa es la que se cambia. La del inicio es la del inicio. Con lo cual aquí se formaría 1, pero aquí se formarían 2. Y entonces las reacciones, porque en los equilibrios ya quedarían C menos 2X y aquí me quedarían 2X, con lo cual esto serían C menos 2X y esto sería pues 2X. ¿Vale? Esta sería la primera situación. La segunda situación, ¿cuál es? Que tengamos ahora los productos como cantidades iniciales. Si yo lo que tengo como cantidades iniciales son los productos, es decir, esta y este, pues aquí no tengo nada y aquí no tengo nada. ¿Qué ocurre ahora? Porque la reacción se desplaza hacia la izquierda. Y si se desplaza hacia la izquierda, ahora lo que se gasta es esto de aquí, con lo cual aquí tendríamos que poner menos X y menos X si fuese un 1 y un 1. Si fuese un 2, pues menos 2X. ¿Y qué tendríamos que poner aquí? Pues lo que se forma. Que se forma 1, es decir, X, y se forman 2X. ¿Vale? Con lo cual ahora se restaría esto de aquí, es decir, se pondría como C menos X y se pondría C menos 2X. ¿Por qué? Porque ahora es la cantidad que tenía al principio menos lo que se ha gastado. Mientras que aquí pues se quedaría X y 2X. Y ya una vez que tengo las cantidades de equilibrio de cada uno, pues lo divido entre el volumen. Y esto sería pues las concentraciones de cada compuesto. A la hora de escribir la K sub C, se seguiría escribiendo la K sub C con los productos arriba y con los reactivos abajo. Lo único que, pues si tengo aquí un 2 y tengo aquí un 2, pues en la concentración del D tendríamos que poner un 2 si tengo un 2, y en la concentración del B, si tengo un 2, pues tendría que escribir también aquí un 2, aparte de la concentración de C y aparte de la concentración de A, claro. Que no llevaría nada arriba, pues porque hay un 1 y pues porque hay un 1. ¿Vale? Pues esta sería la segunda situación, tener todos los productos. La tercera situación, que era tener todos los reactivos y algún producto. Venga, ¿cómo se hacía eso? Se hacía, si tengo todo esto y uno de este, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Imaginaros que tengo una cantidad, aquí tengo otra cantidad y aquí tengo otra cantidad, ¿vale? Distinta. ¿Qué tengo que poner? Pues que si aquí hay un 1, un 2, un 1 y un 2, pues aquí se gasta, porque como hemos dicho que se desplaza hacia la derecha cuando tenemos todos los reactivos, pues aquí se gasta una cantidad, aquí se gasta dos veces esa cantidad, aquí se forma
esa cantidad y aquí se forma 2 veces esa cantidad. Ahora, ¿qué me quedará en el equilibrio? Pues lo que había menos lo que se ha gastado. Y lo que había menos lo que se ha gastado. Ahora, ¿qué se formará aquí? Lo que había más lo que se ha formado. Mientras que aquí, si no había nada, pues solamente se formará lo que se formó en la reacción. Quedándome, pues esto y esto. Así que las concentraciones pues, serían esto partido del volumen, esto partido del volumen, esto partido del volumen y esto partido del volumen. ¿Vale? ¿Qué pasa lo contrario? ¿Qué pasa que tengo todos los productos y algún reactivo? Pues más de lo mismo. Lo que pasa es que ahora iríamos hacia la izquierda en la reacción. Entonces, si tengo de este, pues una cantidad, y resulta que de este tengo una cantidad y de este no tengo nada, pues entonces voy hacia la izquierda y si voy hacia la izquierda lo que se gastará de este será pues X y de este pues 2X, formándose aquí X y formándose aquí 2X y entonces pues me quedaría aquí lo que tenía menos lo que he gastado y lo que tenía menos lo que he gastado y aquí tendré pues lo que tenía más lo que he formado y lo que tenía que era nada más lo que he formado que es X. Pues esto de aquí dividido por sus volúmenes pues sería las concentraciones. Y ya con esto escribiríamos la K sub C. Ahora, ¿qué tengo todo? Que tengo todos los datos, ¿vale? Tengo estas de aquí, esta cantidad de aquí, esta cantidad de aquí, esta cantidad de aquí. Los tengo todos. Vale, ¿qué tengo que hacer lo primero? Pues usar con esto, con esto, con esto y con esto, calcular las concentraciones iniciales. Con estos, calcular las concentraciones iniciales. ¿Cómo? Pues dividiendo esas cantidades entre el volumen, en cada uno. Y una vez que he dividido en cada uno su cantidad entre su volumen, me vengo aquí y hago lo que hemos dicho de la fórmula. Calculo la Q sub C. Pongo los datos de cada uno, aquí, 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 calculo y comparo con K sub C a ver qué ocurre. Si va hacia la izquierda, si está en equilibrio o si va hacia la derecha. Si está en equilibrio ya no pasa nada. Es decir, directamente la Q sub C que me ha salido es la K sub C, con lo cual ya tendría la K sub C, puesto que la Q sub C y la K sub C serían iguales. Ahora, si me pasa uno de los dos casos, este o este, en el que no son iguales y en el que se desplaza hacia un lado o hacia otro, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, según lo que pases, imaginaros que pasa que va hacia la derecha primero, pues si pasa que va hacia la derecha, pues tendremos que aquí reaccionará X, que se gastará, y aquí reaccionarán 2X, que se gastará, mientras que aquí se formará X y aquí se formarán 2X. Y entonces, ¿qué se obtendría en el equilibrio? Pues como aquí se está gastando, tengo que tener la cantidad inicial menos lo que se gastó, lo que tenía menos lo que me gasté, lo que tenía más lo que se ha formado y lo que tenía más lo que se ha formado. Y ya sería con esto, con esto, con esto y con esto, dividido entre el volumen, con lo que calcularía las concentraciones. Si en vez de ir hacia la derecha hubiese ido hacia la izquierda la reacción, pues entonces en ese caso lo único que cambiaría sería que esto en vez de sumar se restaría, porque se gastaría ahora, con lo cual esto sería menos y esto sería un menos, y aquí se sumaría, con lo cual esto sería un más y esto sería un más. ¿Por qué? Porque ahora sería lo que tenía menos lo que he gastado y lo que tenía menos lo que he gastado, que es esto y esto, y aquí sería lo que tenía más lo que formo y lo que tenía más lo que se forma, que es esto y esto. Y ya es con eso con el que calculo pues la K sub C. Vale, entonces, pues estos son todos los casos que tenemos a la hora de hacer una tabla de equilibrio, ¿no? Y la otra, el otro tipo, digamos, a la hora de hacer equilibrio, la tabla de equilibrio, que se mantiene esto que hemos puesto aquí, pero es la otra forma, digamos, de plantearlo, era con el grado de disociación. El grado de disociación, que lo vamos a llamar alfa, ¿vale? Pues se calcula de la siguiente manera. Imaginaros que tengo pues una reacción igual que las de antes, A más B, C más D, y pongo por los moles iniciales, los moles que reaccionan, los moles en el equilibrio y las concentraciones, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, pues imaginaros que yo tengo aquí una cantidad y resulta pues que reacciona X y que reacciona X,
Con lo cual se forma X y aquí pues me quedará C menos X, C menos X y X y X. Y esto pues sería entre V, pues la concentración y aquí lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso del grado de disociación? Nosotros podemos tener dos tipos de ejercicios. Uno en el que me dan el grado de disociación y otro en el que me piden el grado de disociación. Si me dan el grado de disociación, la tabla ya no lo haríamos así. ¿Cómo haríamos si me dan el grado de disociación? Si me lo dan. Si me dan el grado de disociación, lo que vamos a hacer es, en vez de poner X, vamos a utilizar el grado de disociación, que normalmente, pensad que el grado de disociación normalmente es un tanto por ciento, pero no lo escribimos como tanto por ciento, lo escribimos como probabilidad, 0, algo. ¿Vale? Si fuese, por ejemplo, un 20%, pues sería 0,2, el número que tendríamos que escribir. El caso es que el grado de disociación se va a multiplicar por las cantidades que tengamos. ¿Por qué? Porque el grado de disociación me mide precisamente el grado en el que se disocia, es decir, en el que se rompen, en el que se separan los compuestos. Entonces, si yo multiplico el grado de disociación por la cantidad, lo que me está indicando es cuánto realmente se está gastando. Y aquí lo mismo. Entonces, si la proporción es 1, 1, 1 y 1, lo que yo haya puesto aquí y aquí se tiene que mantener igual. Tiene que ser 1 y 1. Ahora, si yo hubiese puesto aquí un 1 y aquí un 2 y aquí un 1 y aquí un 2, entonces yo tendría que haber puesto aquí C por alfa, aquí tendría que haber puesto C por alfa, pero por 2 porque es el doble, y aquí tendría que haber puesto 1 y aquí tendría que haber puesto 2 porque es el doble. O sea, en los grados de disociación también tenemos que tener en cuenta los coeficientes. ¿Vale? El caso, borro esto de aquí y vuelvo al ejemplo que tenía, que era este. El caso es que me queda esto de aquí, que es lo que se gasta, por tanto habría que ponerlo negativo, y esto es lo que se formaría. ¿Vale? Entonces, en vez de trabajar con X, pues trabajamos con esta formulilla. Y la idea es que esta fórmula de aquí sustituye a lo que sería la X. Por eso digo que normalmente si sabemos que C por alfa es igual a X, pues podemos calcular el alfa si fuera lo que me pidiera el ejercicio, haciendo precisamente X partido de C. O lo que es lo mismo, la X va a ser siempre los moles que reaccionan entre la C, que siempre es los moles iniciales. Esto multiplicado por 100 sería en tanto por ciento el grado de disociación. ¿Vale? Aquí, por cierto, pues me quedaría C menos lo que se gastó, que es C por alfa. Aquí tendríamos C menos lo que se gastó, que es C por alfa. Y aquí tendríamos C por alfa y C por alfa. ¿Vale? Entonces, C menos C por alfa, también hay quien lo pone, pues C por 1 menos alfa, si saca factor común la C. Y aquí, por lo mismo, C por 1 menos alfa, si he sacado factor común la C. Y estos pues se dejan como está. Entonces, lo que es el equilibrio, lo quito de aquí, lo que es la concentración en equilibrio, pues sería precisamente C por 1 menos alfa partido por el volumen, y aquí por lo mismo, y aquí por lo mismo. ¿Vale? Por cierto, yo estoy utilizando esto de la concentración en el equilibrio porque estoy dando por hecho que lo que tengo que calcular es la K sub C. Si tuviera que calcular K sub P, como lo que necesito son las presiones parciales de cada uno, pues las presiones parciales necesita de los moles únicamente, de los moles en el equilibrio. O sea que no haría falta poner la parte de la concentración. Con que me quedara aquí sería suficiente. ¿Vale? Así que esto es el tema del grado de disociación. O bien me lo dan, entonces lo utilizo yo en la fórmula, en lo que es la tabla, para ir calculando cosas, o bien me piden que yo lo calcule, en cuyo caso pues puedo o bien plantearlo tal y como lo acabo de plantear, con la alfa y despejar alfa, o plantearlo con X, es decir, pongo C, pongo X, pongo C, pongo X, hago lo mismo que hacíamos antes con la X, y cuando tengamos las X, pues simplemente es dividiendo la X entre la C, pues ya tendríamos el grado de disociación.